Hay un llanto que no era de bebé. En una aldea de Tailandia, una niña de apenas 1 o 2 años se retorcía entre sollozos y repetía algo imposible para su edad, que no pertenecía allí, que sus padres verdaderos estaban en otro lugar. Lo inquietante es que no lo decía como un juego, sino como una urgencia, como si hubiera llegado por error a una vida equivocada. Y cuando por fin la escucharon, descubrieron un nombre enterrado en el agua, un niño muerto años antes, y un detalle que nadie esperaba escuchar de labios tan pequeños. Todo empieza en 1954, en una Tailandia rural donde las aldeas se conectan por caminos de tierra, arrozales y ríos que lo dan todo y también se lo llevan todo. Nace Ampan, registrada como niña, en el seno de una familia común, sin señales de tragedia reciente ni historias extrañas en casa. Pero muy pronto el ambiente cambia. No es la típica inquietud infantil, no es un berrinche, es una tristeza fija, como si la criatura buscara algo que no está ahí, como si mirara a los adultos con una mezcla de miedo y reclamo. Y la pregunta aparece sola: ¿qué puede extrañar a alguien que apenas empieza a recordar? Hay una frase que se vuelve rutina y amenaza al mismo tiempo. Según se reportó, cuando Ampan tenía entre 1 y 2 años, lloraba y decía que no pertenecía a esa familia, que allí no era su lugar, que sus padres verdaderos vivían en otra aldea. Los adultos se miraban sin saber si reír o callarla, porque una niña tan pequeña no debería hablar de pertenecer, ni de padres verdaderos, ni de otro sitio como si lo hubiera dejado atrás. Pero entonces ocurrió lo que rompe el molde. Ampa no solo insistía, sino que parecía tener prisa, como si cada día que pasaba fuera un día robado a alguien más. Hay detalles que no encajan en la imaginación de un bebé. Ampan señalaba direcciones, nombraba un lugar distinto como si lo estuviera viendo y pedía irse con una convicción que cansaba a cualquiera. No pedía visitar, pedía volver. Decía que allá estaban los suyos, que aquí estaban equivocados, y esa insistencia fue creciendo hasta volverse parte de su identidad. Lo extraño es que la familia, al principio, no tenía conexiones claras con esa otra aldea, ni motivos para inventar una historia. Y aún así, cada vez que intentaban distraerla, ella volvía al mismo punto, como si repitiera un mapa que nadie le había enseñado. Hay un gesto cotidiano que, en este caso, se vuelve una señal. Ampan empezó a rechazar lo que a su alrededor se esperaba de una niña. No quería los vestidos, no quería ciertos juegos, no quería que la trataran como a una hija pequeña que debe aprender suavidad. Ampan insistía en vestir y jugar como niño, y no como una etapa, sino como una afirmación profunda, como si se estuviera corrigiendo a sí misma frente al mundo. Para su familia era desconcertante y a veces doloroso. Intentaban guiarla, pero Ampan parecía defender algo invisible con una fuerza que no venía de la educación, sino de una certeza interna. Y ahí surge otro misterio. ¿Qué estaba intentando recuperar, además de un lugar? Hay un nombre que empieza a flotar sin que nadie lo llame. Miren, Con estos el cuencos son para los que no tiempo, están, como si las estuvieran aquí con frases nosotros. de Y esta silla Ampan vacía es se para los parientes que vuelven nos más faltan. concretas y más difíciles de ignorar. Hablaba de gente que no estaba allí, de parientes que ella reclamaba como propios, de una vida que parecía anterior. Y lo inquietante es que, alrededor, existía una historia conocida por algunos,
una tragedia reciente en un pueblo cercano. Un niño llamado Chui Puang Pei, que había muerto ahogado a los 4 años en 1950, 4 años antes del nacimiento de Ampan. Nadie quería unir puntos por miedo a lo que eso implicaba, pero el relato comenzaba a acercarse solo, como si la misma memoria empujara desde abajo del agua. Hay un cruce de historias que suena a coincidencia hasta que deja de serlo. La muerte de Chui no era un rumor lejano para quienes vivían cerca. Un niño pequeño, un río, un final rápido, una familia que quedó marcada. Y de pronto, una niña nacida en 1954 insistía en que sus padres verdaderos estaban en otra aldea, justo donde había ocurrido la tragedia. Lo fácil habría sido decir que alguien le contó el cuento, que lo escuchó sin querer y lo repitió. Pero Ampan empezó a hablar como si no narrara una historia ajena, sino una propia. Y entonces aparece el primer umbral imposible, el momento en que la teoría se topa con un encuentro real. Hay encuentros que no se pueden ensayar. Un día, según se reportó, Ampan vio por la calle a una mujer y reaccionó como si la hubiera estado esperando toda la vida. Corrió sin dudar, la abrazó con desesperación y una familiaridad que no se explica con una mirada casual. Esa mujer era la tía de Chui. No era alguien de su casa, no era una vecina cercana, no era una figura cotidiana para la niña. Y aún así, Ampan se lanzó hacia ella como quien regresa a un lugar seguro, como quien por fin encuentra una cara que le pertenece. Lo inquietante es la naturalidad del gesto, esa ausencia de duda que suele acompañar a los recuerdos más antiguos. Hay pruebas que se sienten como un cuchillo lento. Después de ese encuentro, la tensión crece hasta volverse inevitable. Si Ampan decía la verdad, debía reconocer la casa, los objetos, los rincones. Y cuando por fin la llevaron a la casa de Chui, ocurrió algo que dejó a los presentes sin palabras. Ampan señaló fotos, identificó espacios y dijo frases simples pero cargadas de sentido. Aquí jugaba yo, aquí me sentaba, aquí estaba esto. No hablaba como turista, hablaba como dueño, y cada señal era un golpe silencioso para la familia del niño muerto, porque no era solo que una niña supiera cosas, era que las pronunciaba como parte de su vida, como si la casa la hubiera estado esperando a ella también. Hay un detalle que nadie quiere escuchar y sin embargo aparece. Ampan no solo reconoció el lugar, también relató la forma en que murió. Recordó que antes de caer al río hubo una mordedura de serpiente. Ese punto es el que, según el relato, coincide con lo que se sabía sobre Chui. No era la imagen típica de un simple ahogamiento, era una secuencia concreta, un antes y un después, una escena más compleja que no todo el mundo repetiría como chisme. Y ahí ocurre lo más duro. Cuando un niño muere, la familia guarda detalles como si fueran reliquias privadas. ¿Cómo llega ese detalle a la boca de una niña tan pequeña? Es la pregunta que empieza a perseguir a todos, incluso a quienes no quieren creer en nada. Hay reacciones humanas que no caben en una teoría. Para la familia de Ampan, la historia se volvió un espejo incómodo. Si su hija decía la verdad, entonces su hogar era una estación de paso.
y ella miraba más allá. Para la familia de Chuey, el encuentro podía ser consuelo o tormento, porque la herida del río nunca cierra del todo. En estas historias, nadie sale intacto. Algunos se aferran a la idea de que el niño volvió, otros se asustan, otros se enojan. Según se ha contado en casos similares, suelen aparecer testigos, vecinos, líderes locales, personas que intentan comprobar, preguntar, poner a prueba, y aún así, lo único que queda después de cada visita es la misma sensación, que algo se movió en el lugar donde se supone que todo termina. Hay explicaciones que suenan razonables hasta que chocan con los bordes del caso. La mirada escéptica diría que Ampan pudo haber escuchado conversaciones, que alguien pudo haber influido sin querer, que la mente infantil mezcla relatos y los vuelve propios, o que en comunidades cercanas una tragedia se comparte más de lo que se admite. También se podría hablar de coincidencias, de que los adultos completan los huecos, de que la emoción guía los recuerdos. Pero lo inquietante es que, según el testimonio, Ampan empezó muy temprano, con insistencia y con un foco difícil de fingir, y que su conducta de identificarse como niño parecía alinearse con esa supuesta vida anterior. No prueba nada por sí sola, pero tampoco se deja descartar sin preguntas incómodas. Hay historias que no piden fe, piden silencio, porque al final la pregunta no es solo si Ampan fue Chuey, sino qué significa que una niña cargue con la nostalgia de otra familia y el eco de una muerte que no vivió, al menos no en esta vida. Lo que queda abierto es enorme. Si fue memoria, si fue influencia, si fue una construcción involuntaria, o si en verdad algo del pasado encuentra caminos para volver. Y mientras el río sigue corriendo como si no guardara secretos, una frase se queda suspendida en el aire, simple y devastadora. No pertenezco aquí. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar y cuál sería tu hipótesis?